candidato, cuando usted habla de que el ciudadano se pueda defender, ¿se refiere al porte legal de armas? Es algo que también preguntan acá en el chat y es si usted está de acuerdo, si sería una iniciativa incluso que usted Que promovería lo, en lo caso... decía mucho Miguel Ajá, también. en Sí, caso de sí, estoy ser... de acuerdo con eso. Las obras construidas con la comunidad también generan confianza, desarrollo y paz. Gracias al programa piloto KfW por habernos asignado esos recursos para esta vía. Porque es que los criminales tienen armas y las tienen grandes, todas. O sea que no es que porque la ecuación de que cuando se dice que los ciudadanos estemos armados con porte legal de armas, legal con salvoconducto, hay más violencia, eso es falso. Eso es falso. Porque no se puede poner en la lista porque no es un homicidio matar en defensa propia. Eso no es un homicidio, eso no puede sumar que es que tantas muertes por cada 1000 habitantes. No. Parte de la respuesta a la anterior pregunta es que hay que promover la defensa propia, porque aquí se ha vuelto que es que un criminal entra a tu casa y entonces tú no sabes si él viene armado con un cuchillo o con un revólver o con una cauchera. Entonces, si él te va a atacar y te va a matar, entonces tú le disparas. Resulta que es que la defensa debe ser proporcional con lo que te iba a atacar. ¿Y cómo sabe uno con qué lo va a atacar? Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo que hay una falla total desde que se Pero la suspendió defensa propia no es como quitarle las funciones al Estado, a las instituciones que deben ser quienes protegen a los colombianos, como la policía y demás, Primero no la te fuerza protegen. pública. Primero no te están protegiendo. ¿Y en tu casa qué haces? Es que el ejemplo que te estoy poniendo es: si yo estoy en mi casa y entra un bandido a matarme, ¿qué hago? ¿Espero que la policía venga? ¿La llamo? No. Tengo que tener el derecho de usar mi arma y defenderme. Es que eso está inventado en el mundo entero, eso está mal aquí en Colombia. Precisamente los criminales pueden entrar y a esos un juez no los detiene. Esos están libres para hacer todo. Entonces la defensa propia es poder usar el arma que uno tiene y es poder defender su vida y sus bienes. Eso es defensa propia. Y yo sí soy campeón de la defensa propia. Creo que hay que poner defensa propia y eso tiene que ser parte fundamental de las decisiones que hay que tomar para combatir el crimen, la inseguridad y la vida, que es lo más valioso, porque hoy no vale nada y cualquiera te puede matar. ¿Cómo no me voy a poder Pero eso defender? también podría pasar en caso de que todo el mundo pueda tener un arma. No, porque si yo sin- tengo un arma o tú tienes un arma, no la vas a usar para matar al otro. A Pero mí. Pero, por ejemplo, usted ya que menciona ejemplos de otros países, en Estados Unidos vemos cómo eso ha sido una problemática histórica, pues porque cualquiera que medio tiene algún problema de salud mental sale a matar al resto de la gente sin ninguna justificación ni motivo. Sí, está bien, pero eso ¿y eso cuánto pesa dentro del grueso de la población Pero de pues Estados igual Unidos? son vidas que se pierden, ¿no? Inocentes. Y la de Miguel, y la de los que mataron en Cauca la semana pasada, y la de los que están matando hoy en la casa, al que están matando en este momento porque le están robando un celular, y al taxista en Medellín que todas las noches lo están matando por robarle 20,000 y 30,000 pesos. Con esa vida que vamos a hacer, y ese señor no se puede defender. No, eso es nada comparado con la situación, pero yo lo que estoy diciendo es que las armas sean usadas legalmente y es posible, eso está inventado. Si no, vamos a seguir indefensos, pero a la pregunta, a la persona que te preguntaba en el chat, sí. ¿Cómo te parece que durante 2 años yo conversé mucho eso con Miguel? Uh-huh. Y a Miguel se demoró mucho para tomar la decisión. Y la decisión la había tomado instantes antes de que le dispararan. Yo no se lo oí decir, yo que conversaba tanto con él, y se lo oí en ese video cuando dije, y vamos a probar otra, vamos a volver a tener el porte legal de armas. Y yo dije, caramba, qué felicidad que Miguel por fin haya propuesto esto. A volver, o sea, Colombia ya tuvo... sí, claro. ¿Y cómo nos fue? Bien. Es que, pero es que hay más por el otro lado, es que porque alguien tenga un arma, además la consigue, el que la quiere usar en el ejemplo que tú pusiste, inclusive en Estados Unidos, es que hay disponibilidad de armas ilegalmente.
El arma se puede conseguir, hay tráfico de armas, es uno de los negocios ilegales muy lucrativos. Entonces, hoy hay posibilidad de conseguir armas ilegales y entonces las usan. Pero los ciudadanos que cumplimos con la ley, queremos estar dentro de la ley y queremos portarlas, que se sepa quién las tiene y cuáles se tienen, porque además no pueden ser armas de largo alcance, armas automáticas. Eso tiene unas condiciones que dan simplemente para poder hacer defensa propia. Candidato, digamos que la discusión, sí, como usted lo decía, se ha centrado mucho, incluso en estas elecciones con los otros mismos candidatos, en los escándalos y las peleas y sí, como las polémicas. Entonces yo sí quisiera aprovechar este espacio para que usted le contara a la audiencia y nos contara cuáles son esas 3 banderas de su campaña, de sus propuestas de gobierno, cuáles son esos 3 pilares con los que usted, pues sí, busca hacerse elegir en términos programáticos. Primero que todo, la seguridad, que vuelva la seguridad y la tranquilidad. Eso es importantísimo, que recuperemos el control territorial, que ataquemos el crimen ilegal, que la minería ilegal se acabe y se cambie por minería legal, que se acabe, que volvamos otra vez a tratar de luchar, o tratar no de luchar contra el narcotráfico, porque esa es la gasolina de la guerra y es muy grave para la economía colombiana y para la vida de las personas del narcotráfico. Segundo, volvería a poner el sistema minero energético a trabajar al máximo, porque es que los recursos naturales no se pueden quedar enterrados. Colombia no contamina, Colombia no es un contaminador grande, y además porque si queremos hacer transición energética, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo, tenemos que tener la plata para hacerlo, y eso no se logra sino teniendo recursos y si no provienen de ahí. Y la minería se está haciendo de todas maneras, pero es ilegal, sería mejor que fuera legal. Yo estoy de acuerdo con el salario mínimo vital. Nunca lo rechacé en diciembre, siempre estuve de acuerdo con él. Estuvimos de acuerdo con él en nuestras empresas, inclusive cuando el Consejo de Estado lo suspendió, nosotros nunca hicimos eso. Lo continuamos y a mí me parece un concepto, yo soy economista también, yo soy abogado y soy economista. Me parece un concepto muy, muy interesante porque es para una familia. Y yo creo que en Colombia, que la gente tiene que vivir, las familias tienen que vivir dignamente. Por ejemplo, en Colombia hoy hay 12 millones de habitantes que son los informales, que no llegan a medio salario mínimo, o sea, no llegan a $1 millón de pesos al mes. Eso tiene que acabarse, eso tiene que subirse, esas personas tienen que mejorar toda su capacidad y tienen que superar los 2 millones. Y he propuesto que para compensar, como el salario mínimo no le produjo un beneficio sino a 2.200.000 colombianos, que los demás, que el transporte público en el estrato 1, 2 y 3 sea gratuito, para compensarles más o menos 220.000 pesos mensuales a cada una de esas personas que no recibió aumento del salario mínimo. He venido proponiendo un proyecto especial, que es que la gente necesita crédito, los emprendedores necesitan crédito, las personas, los empresarios, los emprendedores, los jóvenes necesitan crédito. Sin crédito no hay forma de arrancar nada, no hay nada, ninguna iniciativa se puede hacer si no hay capital de trabajo. Y en el gobierno de Gustavo Petro hay una cosa que funciona muy bien, que es el Grupo Bicentenario, que está en el Ministerio de Hacienda. El Grupo Bicentenario son las 3 entidades del sector financiero del sector público, que es el tercer grupo en activos en Colombia, de valor de activos. El Banco Agrario, el Fondo Nacional del Ahorro, el Fondo Nacional de Garantías, Fiducoldex, Bancoldex, Findeter, en fin, y todas las demás. Y que a través de uno de ellos se haga un programa de préstamos masivos a los colombianos a una baja tasa de interés y con garantía del Estado, para que toda aquella persona que quiera hacer un emprendimiento, el que quiere financiar su tienda, el que quiere no seguir dependiendo del gota a gota, el que tiene dificultades para que en un banco del sistema financiero le hagan ese primer préstamo porque no se lo hacen porque no tiene experiencia crediticia. Y separo totalmente el sistema financiero actual existente, ese que siga como está. Yo no estoy proponiendo ningún cambio allí, sino que simplemente el gobierno cumpla una función social, en economía social, de facilitar el acceso al crédito a la gente. Esa me parece a mí, esa es una bandera mía clave, porque creo que eso cambiaría el bolsillo, que es el que ahí me tiene preocupado. ¿Cómo hacemos para generar más ingresos? Claro. ¿Cómo hacemos para que la gente gane más? También se requiere disminuir todas las reglas que se requieren para ser formal,
porque no se es formal es por todo lo que cuesta ser formal. Si disminuimos todas esas condiciones, hacemos todo más fácil en Colombia, menos trámites, menos demoras, todo va a fluir más. Si crecemos la economía, va a haber más dinero para repartir, porque como dije hace un rato, el gobierno gasta, pero el gobierno no genera ingresos. Si no hay una actividad económica fuerte, de empresa privada, de empresarios, de toda índole, que paguemos impuestos, el gobierno no va a tener de qué vivir. Y entonces hoy una política social se va a volver después una carga, y cuando se vuelva una carga y no haya con qué financiarla, las personas que son beneficiarios de esa política social se van a molestar y va a venir un levantamiento. Pues eso o sea, está eso es un ahora, ¿no? ciclo. ¿Ah? Eso está pasando ahora, por ejemplo, en algunos programas que no tienen cómo financiarse, y es precisamente por ese problema que tenemos, y es que hay un hueco fiscal enorme. Ya que usted es economista, yo quisiera preguntarle cómo lo solucionaría, si usted es más como de este modelo tipo Milei en Argentina, libertario, de pasarle tijera al Estado, o usted sí cree que se necesita de un aparato estatal tan grueso, tan grande, para poder hacer esas inversiones y para poder implementar todas esas políticas públicas en donde pues estos programas sociales puedan sobrevivir también. Cuando la comunidad lidera, la paz es un hecho. El programa se queda en el territorio a través de su gente. Y yo como mujer campesina me siento orgullosa de haber podido liderar un proyecto como esto de esta gran magnitud. No se necesita el tamaño de ese Estado, pero lo que no se necesita primero es que no haya corrupción. La corrupción se ha llevado 80 billones o 90 billones, que son 90.000 millones de millones. Eso es un número gigantesco. La evasión de impuestos, o sea, no se requiere aumentar más los impuestos, se requiere bajarlos para que haya menos evasión y más actividad económica. Se lleva 80 billones de pesos al año. Son 80.000 millones de millones. Los gastos innecesarios, las órdenes de prestación de servicios para que todas esas personas funcionen consiguiendo votos y no más. Eso se puede rebajar considerablemente, eso son 10 billones de pesos. Eso son otros 10.000 millones de millones, eso sí hay que cortarlo. Los gastos suntuarios hay que cortarlos, que se pueden cortar en 5 billones de pesos. Las entidades del Estado, eso se puede recortar en unos 3 billones de pesos, eso tampoco es mucho, pero porque frente a lo otro no es mucho, pero es importante. No hay necesidad de crecer más, hay necesidades de controlar más y administrar mejor. Si el gobierno tiene una política fiscal sana, los prestamistas internacionales o los prestamistas del gobierno, los que financian el gobierno, van a bajar la tasa de interés. Seguramente se podrá negociar por lo menos 2 billones de pesos menos en intereses. Y en Ecopetrol se pueden sacar 25 millones. Se han dejado de recibir 86 billones de pesos frente a lo que se recibía en el 22. Eso, yo sé que hablando de billones puede que la audiencia no me entienda, pero esos son millones de millones. Eso da para millones de salarios mínimos. Entonces, plata ha habido, pero ha sido despilfarrada, ha sido malgastada, se la han llevado en corrupción. De manera que si le ponemos orden a la casa, no necesitamos hacer mayores cambios y podemos inmediatamente empezar a tener dinero para hacer todo y para poder llevar la política social. Lo que sí se necesita siempre es respetar el sector privado y la iniciativa privada, porque esos son los que pagamos impuestos. Y si ahorca el sector privado y no se le deja producir, pues ahí sí estamos en el peor de los mundos, porque no. Pero entonces, ¿quién debe pagar más impuestos? Si no es el sector privado. Es que no hay que pagar más. No hay que pagar más. No hay que pagar más, hay que pagar los que hay que pagar, pero hay que usarlos. O sea, una reforma tributaria sí, pero no pero poniendo para más bajar impuestos. Para bajar. ¿Por qué? Comparémonos con la OCDE. En la OCDE la tasa de impuestos a las empresas es del 23%, aquí es del 35%. Inclusive la inversión extranjera no va a venir, porque Colombia no puede competir. Eso es si queremos comparar índices de la OCDE, porque resulta que cuando hay un índice que Colombia lo tiene más bajito, de menor calidad que el de la OCDE, entonces sí hablamos del de la OCDE. Pero aquí, que vamos a hablar de la tasa tributaria de las empresas, si lo ponemos y decimos que es el 23, ahí sí no nos interesa decir que el de aquí es muy alto. Entonces, unámonos todo y démosle tratamiento igual a todo. Pero plata sí hay, no se necesitan hacer más reformas tributarias, se necesita gastar mejor, invertir mejor, gastar menos, despilfarrar y votar y robar, y vamos a poder llevar adelante todas las políticas sociales que, dicho sea de paso,
en mi gobierno las de Petro las multiplicaría por 5, porque es importantísimo que la gente esté bien y que la gente viva dignamente. Candidato, y la salud, ese es un tema que nos preocupa. Entonces, ¿qué propone usted No, sobre pues, esto? ese sí que está grave. Hay un enfrentamiento entre dos sistemas. El sistema de la ley 100 de Uribe y el sistema de Petro. Y eso explotó. Explotó porque Petro no quería ser el sistema de Uribe que venía rigiendo desde hace tantos años, y en vez de tratar de mejorar las cosas que había que mejorar y combatir la corrupción que tenía el sistema existente, resolvió acabarlo. Y resolvió decir, aquí el sistema lo tiene que manejar todo el Estado, no más, se acaba todo lo que viene, pero no hubo un cambio de sistema ni una sustitución. Entonces nos quedamos en donde estamos, en el peor de los mundos, porque no hay servicio, no hay citas, no hay medicamentos. Entonces se acabó todo. Hay que llegar rápidamente a definir qué sistema queremos y a implementarlo, o por lo menos a que pueda funcionar para que la gente se salve. No pueden volver a faltar medicamentos. Yo he propuesto hacer un banco de medicamentos para que inmediatamente eso esté asegurado desde el 7 de agosto. Aquí no puede faltar nada porque no debería ser así. Es muy fácil arreglarlo, pero se necesita la voluntad. Pero como hay una pelea del gobierno con los dueños de las EPS o con algunos de los operadores del sector salud, y esa pelea nada que se termina, pues ¿quién está sufriendo? El paciente. Si eso lo terminamos, ahora, ¿que ha habido corrupción? Sí. Hay que hacer una investigación total para determinar quiénes fueron los que robaron la plata en la salud. Y encontrar los responsables y castigarlos duramente. Así como decía yo ahora, el mismo castigo que necesitan los criminales de la parte de la seguridad. Los corruptos también. Los corruptos también, casi que queden bloqueados para el resto de su vida, y los castigos tienen que ser ejemplares. Y eso pasó. Entonces, sí hay cómo hacerlo. Determinemos qué sistema queremos, cómo lo queremos. Para mí, el sector público debe controlar, la Superintendencia de Salud, el Ministerio, el dinero lo debe manejar el sector público a través de un banco, crear un banco que se llame el Banco de la Salud en ese grupo bicentenario SAS, y que haga una ejecución, tanto si se quiere de entidades públicas como de privadas, pero con unos controles extremos, duros, donde no haya posibilidad de que se siga ese sistema de corrupción tan bestial que ha afectado la salud en Colombia. Las vías terciarias conectan territorios, generan oportunidades y acercan la paz a las comunidades rurales. 8.533 metros lineales construidos para transformar la vida en el campo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?